Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de teorías de la comunicación. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las teorías de establecimientos de agenda o teorías de agenda setting. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que de pronto irrumpe un tema del que toda la sociedad habla? ¿Cómo es que a veces, por ejemplo, un accidente de tránsito que sucede en la ciudad de Buenos Aires o un crimen en algún pueblo de Río Negro puede abrir un debate en nuestras familias sobre la necesidad de modificar las leyes? ¿Cómo es que de toda la infinidad de problemas que hay en todas las ciudades del mundo, terminamos todas y todos hablando y discutiendo sobre 3, 4 o 5 temas comunes? ¿Cómo es que se establece que sean esos los temas prioritarios sobre los cuales tenemos que discutir todos como sociedad? Estas inquietudes e inquietudes similares se plantearon los investigadores norteamericanos a partir de la década de 1960 y mediante múltiples estudios realizados se fueron conformando las denominadas teorías de establecimientos de agenda. En esta clase y la que sigue vamos a hablar de las teorías que tienen el nombre de agenda setting, la agenda framing o framing y la agenda melding. Como verán, son todos nombres anglosajones porque justamente la procedencia de estos estudios está dada en los Estados Unidos. Estos estudios derivan de un conjunto de posiciones asumidas desde las hipótesis de los efectos acumulativos o cognitivos que veníamos viendo ya desde la clase anterior. En este caso, las teorías de establecimiento de las agendas buscaban evaluar la influencia que tienen los medios masivos de comunicación sobre las personas y la sociedad a partir del modo en que realizan la elección, la selección y el tratamiento de los temas noticiosos que van a desarrollar en sus programas. El punto de partida de estas teorías fue la idea de que las personas le asignan importancia a determinados temas porque son los medios masivos lo que le dan justamente relevancia a esos mismos temas. Vamos a ver cómo lo planteaban los autores, los primeros investigadores. Empecemos pues con la teoría de la agenda setting. La teoría de la agenda setting va a postular que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué temas o historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da a esa historia en sus programas o en sus páginas. El punto central de esta teoría es la capacidad de los medios masivos para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia o mayor impacto y determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, los medios deciden qué temas excluir en la agenda. Es decir, un medio decide darle más relevancia cuando pone un tema en la primera plana y le da menos relevancia cuando pone un tema en el medio del periódico y le dedica poco tiempo. Más claramente, la teoría de establecimiento de agenda dice que la agenda mediática, que es conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, influyen de manera significativa en la agenda del público, es decir, en los temas importantes para el público. Es decir, que los temas que aparecen en la centralidad de los medios se convierten en temas importantes para el público. La teoría de la agenda setting es el resultado experimental de una tesis que a manera de metáfora planteaba que los medios informativos pueden no ser tan efectivos para decirnos cómo pensar sobre un determinado tema, pero sí son sumamente eficaces cuando nos dicen sobre qué temas tenemos que pensar y sobre qué temas tenemos que tener una opinión. La agenda setting conforma toda una teoría que surge a finales de los años de 1960 y continúa aún hoy siendo utilizada para estudiar a los medios de comunicación masiva, la radio, la televisión, los diarios. Existen dos niveles de análisis dentro de la agenda setting que corresponden a dos etapas de la investigación bien desarrolladas. Uno a principios de los 60 y una más adelante ya en 1990. El primer nivel de la agenda setting se concentra en los temas sobre los cuales la opinión pública discute.
Su hipótesis es que los medios nos dicen sobre qué temas tenemos que pensar o hablar colectivamente. El planteamiento definitivo de este enfoque analítico se debe fundamentalmente a dos investigadores norteamericanos, Maxwell McComb y Donald Shaw, que en 1972 publicaron un trabajo titulado La función de la agenda setting en los medios masivos. La hipótesis de la agenda setting sostiene que la gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen del contenido de sus programas. Además, el público tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis o la relevancia que le atribuyen los medios masivos a esos acontecimientos o a los problemas o a las personas en sus programas. Como ejemplo, para comprender mejor esto, podríamos pensar que el público le asigna gran relevancia al tema de la cuarentena y del COVID-2019, no tanto porque se estén enfermando sus vecinos o gente conocida, sino porque el tema del COVID aparece en las primeras planas de los diarios y todo el tiempo en la televisión, en los sitios informativos de internet y en las radios. Otra cuestión que señala la hipótesis de la agenda setting es que la forma en que un periodista interpreta y analiza un tema de actualidad es resultado de rutinas productivas y de valores noticiosos que en su aplicación constante, es decir, aplicando todos los días esos criterios y esas rutinas productivas en sus trabajos cotidianos de investigar y de dar a conocer noticias, van a formar un marco institucional y profesional en el que es percibida la noticiabilidad de los acontecimientos. Quiere decir que en el trabajo cotidiano se fijan ciertas normas a partir de los cuales los periodistas deciden qué acontecimiento puede ser noticia y qué acontecimiento no. A ver, lo digo de otra manera, a ver si se entiende mejor. De todas las cosas que pasan en el mundo, los medios eligen un número limitado de temas para ponerlos en sus programas. Algunos de los temas les dedican una página en el diario o 10 minutos en su programa. A otros temas se les asigna 5 líneas y 30 segundos en un programa de radio. Esa discriminación de los temas por su relevancia es una operación constante que realizan los medios y terminan aplicando un marco interpretativo, es decir, un esquema de conocimiento que también se termina trasladando a los públicos. O sea, los públicos terminamos aplicando de manera más o menos consciente esos mismos criterios para dar sentido y dar relevancia a eso que sucede y a eso que observamos. Por último, la hipótesis de la agenda setting señala la divergencia que existe entre la cantidad de informaciones, conocimientos e interpretaciones de la realidad social que aprendemos de los medios y los conocimientos que mediante las experiencias personales y directamente vividas de cada uno y de cada una. Es decir, gran parte de lo que consideramos como realidad no son experiencias directas que vivimos o interacciones en la vida cotidiana, sino que las experimentamos exclusivamente a través de la mediación simbólica de los medios de comunicación de masas. Pensemos un momento, ¿en qué medida nuestras vidas, nuestras ideas sobre determinadas cuestiones o personas las construimos solamente en virtud de lo que vemos en la televisión, en internet o lo que nos llega por alguna red social? Gran parte de eso que experimentamos como realidad solamente la recibimos no porque la experimentemos empíricamente, sino porque la experimentamos a través de los medios masivos. Esta influencia de los medios se constata en el hecho de que los ciudadanos llegan a formarse un juicio personal sobre lo que es importante públicamente como resultado de la mayor o menor presencia de determinados asuntos y personalidades en los medios informativos. Otra influencia analizada es el modo en que se constituye la agenda de los medios locales. Atento que los medios nacionales no pueden abarcar los temas y problemas de cada pueblo o de cada ciudad de nuestro país, son los medios locales los que terminan articulando los temas nacionales, regionales y locales para mantener al público local que requiere información y noticias más próximas, o sea, que quiere enterarse de las cosas que suceden en su pueblo y no de las cosas que suceden en otras ciudades o en Buenos Aires. Surge así una segunda agenda temática
en consonancia con un nuevo soporte, es decir, los medios locales. En ella se rehace la escala de valores noticia en función del entorno inmediato, es decir, hay una agenda nacional y una agenda local con los temas o los problemas o las cuestiones que suceden en ese entorno local inmediato. Y de allí surge el impacto más importante de todos, es decir, la capacidad de los medios locales para estructurar y organizar nuestro propio mundo. La agenda pública, es decir, esa donde se concentra la atención de un público determinado, puede ser examinada, puede ser estudiada e investigada a través de encuestas de opinión pública mediante una pregunta que fue utilizada, fue generada por un investigador de apellido Gallup, pero que es reiteradamente utilizada. La pregunta es: ¿cuál es el problema más importante que enfrenta el país hoy? ¿No? Esa pregunta que se le hace a la gente, ¿no? Las respuestas que da el público y la gente a esa pregunta producen una evidencia significativa del rol de la agenda setting de los medios informativos, pues casi siempre concuerda con lo que han publicado los medios durante las semanas en las que se hacen esas encuestas. Es decir, nosotros podemos verificar si se comprueba la hipótesis de la agenda setting cuando salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuál es el tema más importante del país, y el tema más importante que diga la gente seguramente sea el tema más importante de los medios de comunicación, lo que aparece en las primeras planas de los medios de comunicación. Si eso se comprueba, si se da que lo que dice la gente es lo que sale en las principales tapas de los medios, es que se comprueba la hipótesis de la agenda setting. Veamos ahora el segundo nivel de la agenda setting. En este se investiga sobre qué aspectos o atributos en los cuales enfatizan los periodistas al informar en los hechos. A este nivel corresponde el análisis de las características cognitivas y afectivas de los problemas o temas que aparecen en los medios. Ya no es qué relevancia, cuáles son los temas más importantes, sino dentro de esos temas cuáles son los atributos o cuáles son las características que van a ser más importantes para los periodistas de un tema particular. Lo que se plantea en este nivel es que los medios no solo canalizan la atención del público y los políticos hacia un determinado tema o problema, sino que también influencian en el modo en que esos temas son desarrollados, destacando ciertos aspectos o personas o enfoques o puntos de vista de ese tema sobre otros. En el primer nivel de la agenda, la unidad de análisis de los estudios era un hecho, una cuestión pública. Sin embargo, más allá de la agenda de objetos, hay otro aspecto para considerar. Cada uno de esos objetos tiene numerosos atributos, ¿no? Numerosas características, atributos, valoraciones que uno puede hacer sobre ese objeto. Aquellas características y propiedades que constituyen ese objeto o ese hecho o ese acontecimiento social, ¿no? Imaginémonos, un paro, una huelga, una medida del gobierno, un accidente. Cada uno de esos hechos uno puede tener una valoración diferente, subjetiva sobre eso. Y los periodistas obviamente aplican esa misma subjetividad a las noticias. No solo se nos dice cuáles son los hechos más importantes, sino dentro de ese hecho cuáles son los aspectos más importantes. Entonces, aquí aparece la aplicación del concepto del segundo nivel de la agenda setting que se desarrolló en la década de 1990 a partir de reflexiones también de Macomb, de Shaw y de otros como Evatt y otros investigadores que empezaron a hacerse preguntas o a investigar en torno a la pregunta hasta qué punto nuestra opinión de un hecho o persona se forma bajo la influencia del enfoque o del marco referencial que nos suministran los medios de comunicación. A partir de esta pregunta, los principales estudios realizados trataron de comprobar estas hipótesis
en contextos de elecciones presidenciales en distintas partes del mundo, pero también han sido aplicados en otros temas, no necesariamente elecciones. En todas estas investigaciones se apoyan en la hipótesis de que el grado de énfasis colocado sobre ciertas cuestiones en alguna noticia influye en la prioridad concedida a esas cuestiones por el público. La explicación de un segundo nivel de la agenda permitió el desarrollo para uno de los principales conceptos contemporáneos de las teorías de la comunicación: los marcos noticiosos, la idea de marco o encuadre de noticias. Los marcos, ¿no?, se definen como la idea central en la cual se basa el periodista para la organización de la noticia, y sugieren una visión determinada del hecho a través de la selección de unos elementos que se destacan o enfatizan, pero encuadrándolos en un marco específico que determina todo el texto. Ya lo voy a explicar con algún ejemplo, pero déjenme decirles antes que el principal exponente de la teoría de los frame, de los marcos, frame en inglés, por eso la teoría la suelen encontrar como framing, ¿no? Los frame es el marco. El principal exponente, decíamos, es Robert Entman, quien señala que cuando el periodista enmarca los hechos, lo que hace es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos sobresalir en el texto que construye. De este modo, promueve una mirada o una definición particular de ese hecho o problema, una interpretación causal o una evaluación moral o una posible solución que parten del enfoque o del marco a partir del cual ese periodista analiza ese hecho particular. El problema que se desprende de esta práctica común en todos los medios de comunicación y en todos los periodistas es que en general terminan promoviéndose un número limitado de explicaciones o interpretaciones de un hecho que en su realidad puede tener muchas más explicaciones posibles. Esto es como ver un acontecimiento siempre a través del marco de una pantalla o de una ventana, no percibiendo lo que sucede más allá de ese marco, por fuera de ese marco, ¿no? Por fuera de eso que vemos, de ese marco que nos propone el periodista. Y esto termina derivando en muchos casos en la creación de prejuicios dentro de la sociedad, de prejuicios o de estigmatizaciones. Por ejemplo, al destacar unos determinados atributos de los hechos y de las personas, los medios configuran la percepción que tenemos sobre esos hechos o esas personas, ya sea positiva o negativamente. Cuando de una población o un hecho se destacan solo aspectos negativos, se genera rechazo, miedo, disgusto ante esa realidad por parte del público. Por ejemplo, lo que sucede con piqueteros o los indígenas, o ahora los repatriados por el tema del COVID-19. Entonces, si solamente vemos en lo indígena, en lo piquetero o en los repatriados aspectos negativos de esas personas, ¿no?, la población va a generar ese prejuicio o esa estigmatización contra esos grupos sociales. Y también a la inversa, cuando solo se enfatiza en lo positivo, se puede crear un endiosamiento del personaje que no corresponde necesariamente a la realidad. De esta manera, hemos desarrollado lo que es una de las teorías, la primera de las teorías de establecimiento de agenda, donde hemos visto los dos niveles de la agenda setting. Un primer nivel en el cual se define o se busca o la hipótesis en torno a la cual se establece que los medios de comunicación nos dicen sobre qué temas tenemos que pensar, sobre qué temas tenemos que hablar, y un segundo nivel denominado también framing, a partir del cual los medios nos darían el marco de referencia a partir del cual nosotros interpretaríamos los hechos que los medios de comunicación nos ofrecen a través de sus pantallas.
En la próxima clase vamos a desarrollar la segunda o otra de las teorías de establecimiento de agenda, que en este caso no le establecen los medios de comunicación, sino que a partir de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, la proponen los propios actores sociales o los públicos. Pero eso será para la próxima clase.